Gracias por informarse a través de los medios comunitarios de Corape. En la entrevista del día nos acompaña Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a hablar sobre la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Señor Celi, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia también. A usted por su tiempo. Señor Celi, Revolución Ciudadana sigue siendo la organización con mayor presencia en la Asamblea Nacional por la cantidad de curules obtenidas. Le sigue Movimiento Construye. ¿Cómo analiza usted la conformación de este nuevo legislativo? Bueno, si bien es cierto, la Revolución Ciudadana tiene más de 50 curules y podría tener más con el tema de la elección en el exterior, aún no hay mayorías en la legislatura. Hay minorías, aunque la Revolución Ciudadana tenga un gran número de legisladores. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier bancada que quiera hacer mayoría debe sentarse a conversar con otras para buscar acuerdos mínimos en materia de legislación y también acuerdos mínimos en materia de fiscalización. En este caso ha hecho referencia a que ninguna fuerza política tiene mayoría, lo que implica este diálogo, generar alianzas dentro del legislativo. ¿Cómo analiza el panorama aquí? ¿Cree que será complejo para las distintas organizaciones? Todo depende de quién sea presidente o presidenta de la República. En el caso de Daniel Noboa, si es que él llega a ser presidente de la República, creo que tendría varias oportunidades de sentarse a conversar con algunas organizaciones que son catalogadas más de centro derecha. Si es que llega Luisa González, yo creo que el tema está más complicado, porque hay resistencias y en segundo lugar porque no hay organizaciones de centro izquierda con quien sentarse a conversar. Es distinta a la asamblea anterior en donde teníamos, por ejemplo, a la Izquierda Democrática y a Pachacutic, en donde había cierta cercanía. Eso en el plano más ideológico, pero en el plano pragmático usted ha visto y los ciudadanos hemos visto que agua y aceite se juntan y puede ser que la Revolución Ciudadana, si es que logra la presidencia Luisa González, tenga una renovación de la alianza que tuvo con el PSC, por ejemplo. Entonces, en resumen, Daniel Noboa quizá tendría más oportunidades de dialogar, de hacer una mayoría. Hoy en día ya tiene más de 30, empezando con 13 legisladores, hoy tiene 30, y pues la Revolución Ciudadana ha sumado un par de legisladores, no más. Entonces todo depende de quién sea presidente o presidenta de la República. Y en estas elecciones del 20 de agosto, ¿cuáles cree fueron esas sorpresas que se dieron en cuanto a las elecciones de asambleístas? Bueno, la primera sorpresa para nosotros fue que hubo más del 50% de asambleístas reelectos. Si es que nosotros miramos esta Asamblea Nacional, al menos un tercio de los legisladores que fueron cesados están presentes en el Parlamento. En segundo lugar, creo que el método de asignación de escaños, así como la lista cerrada, provocó que varios legisladores conocidos se queden fuera, como Luis Almeida, por ejemplo, que él decía que iba a llegar a la legislatura, pero en este caso no fue así. Creo que tenemos una legislatura de 2/3 de caras nuevas, totalmente. Hay figuras jóvenes que llegan al Parlamento, hay otras figuras que nunca las habíamos visto, pero que tienen alguna propuesta, digamos, un poco novedosa para los ecuatorianos. El caso de Construye, por ejemplo, es emblemático. Vamos a ver caras nuevas que van a proponer, por ejemplo, y ya lo han dicho, una fiscalización bastante fuerte, ¿no? Según el calendario electoral, la entrega de credenciales para los asambleístas será el 26 de octubre. ¿Pero esto qué significa? ¿Que los legisladores ya podrán iniciar con sus trabajos? ¿O cómo sería el proceso también? Esto teniendo en cuenta de que fue una elección atípica. Bueno, la Asamblea Nacional no podrá instalarse hasta que se resuelvan procesos de impugnaciones. Nosotros preveemos que de acuerdo al calendario electoral, la Asamblea Nacional se posesionará 10 días antes de la posesión del presidente de la República. Es decir, según la proyección que está haciendo el CNE, y debo decir también que el CNE no ha sido claro con esta perspectiva, creo que ha jugado mucho con el tema de los plazos, tal vez tendríamos asamblea en diciembre del 2023. Ya se ha mencionado la falta de comodidad de los ecuatorianos frente al CNE porque Guillermo Lasso estaría unos meses más en el poder frente a estos problemas con el voto telemático en el exterior.
Y frente a este tema que usted menciona, que la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral no ha sido claro con el tema de los plazos, de en qué momento se van a posicionar a los asambleístas, con las fechas en este proceso electoral, ¿cuál cree que es la misión también del Consejo Nacional Electoral para evitar esta preocupación por parte de la población, de qué es lo que está pasando? Bueno, hay dos cosas ahí. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral ha enfrentado un reto, hay que decirlo, son unas elecciones atípicas que tuvieron un muy corto plazo para su realización, pero el CNE también no ha sido pues transparente al respecto de cómo van a funcionar los plazos y cada etapa. Muestra de ello es, por ejemplo, las declaraciones del vicepresidente del CNE, de Enrique Pita, al decir que la realidad superó a la ley y que difícilmente se podría cumplir lo que manda la ley en materia de repetición de elecciones porque la realidad es otra, ¿no? Eso lo ha dicho, la logística implica más plazos y demás. Entonces, nos preocupa la actitud del CNE al respecto del cumplimiento de la normativa. Creo que, para responder a la pregunta, el CNE debería hacer tal cual lo que dice la ley. En un Estado de Derecho funciona así, y ser transparente y comunicativo con las decisiones que toma. Si es que eso no pasa, la desconfianza en este proceso electoral podría aumentar y podría carecer de legitimidad, y eso es grave para la democracia. Y lo que usted ha señalado, el tema de la desconfianza, ¿cree que también se agudizó esta desconfianza para el órgano electoral debido a los inconvenientes que hubo con el voto en el exterior? Por supuesto, creo que fue el punto que detonó que las bancadas, algunas de ellas en el Parlamento, decidan llevar a juicio político al CNE. Creo que uno de los primeros procesos que va a impulsar la legislatura es un juicio político en contra de los consejeros. Ya hubo un proceso en la Asamblea Nacional que quedó suspendido, pero ahora se puede presentar también un nuevo proceso y retomar el anterior, y posiblemente veremos en el 2024, en los primeros meses, a un CNE en el Pleno de la legislatura rindiendo cuentas al respecto de sus omisiones, presuntas por supuesto, porque ahí deberá verificarse, investigarse y, de ser el caso, sancionarse. Continuamos en esta entrevista con Roger Celi. Como les mencionamos, él es coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Señor Celi, también algo más que quisiera consultarle en esta entrevista. El presidente Guillermo Lasso va a estar trabajando de la mano con la Asamblea Nacional. Usted ha mencionado que esta debe posesionarse por lo menos unos 10 días antes de que en este caso exista ya nuevo presidente. En este proceso que van a estar trabajando de la mano, ¿el presidente Lasso tiene la libertad de enviar proyectos de ley o cómo también va a ser el trabajo en conjunto? Bueno, ahí es riesgoso igual que la Asamblea Nacional se posesione mucho antes de que se posesione el presidente o presidenta de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República asumió un derecho de enviar decretos ley a la Corte Constitucional por el tema de la muerte cruzada. ¿Qué pasaría si es que el presidente de la República envía un decreto ley y la Asamblea Nacional aprueba una ley y le envía al presidente? Creo que habría un problema jurídico bastante importante. Entonces, ahí pues en esos 10 días que posiblemente trabaje la Asamblea con el presidente de la República, al haber parlamento, yo creo que el presidente debería ser responsable y, al existir un parlamento, enviar los proyectos de ley que así desee a la Asamblea Nacional para que sigan el trámite correspondiente, ¿no? 10 días pues no es mucho tiempo para hacer un proceso legislativo responsable. Más bien yo creo que de parte y parte deberían esperar a que se posesione tanto el nuevo presidente o presidenta cuanto la Asamblea para comenzar el proceso legislativo. Hablando de proyectos de ley, existen más de 20 proyectos de ley para segundo debate, a espera de tratamiento y aprobación, así como 6 procesos de juicio político que tendrán que reformarse según un informe del Observatorio Legislativo. ¿Los meses que tiene la Asamblea Nacional serán suficientes para retomar estos temas? Para retomar los temas pendientes, sí. Yo creo que para presentar nuevos proyectos de ley y que estos se prevea que sean aprobados, difícilmente. Porque el indicador nos dice que la legislatura se demora al menos 2 años en aprobar una ley. Hay algunas leyes, por supuesto, que se aprueban mucho más rápido, pero que vienen, por ejemplo, de líderes de bancada o del propio presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, las leyes urgentes también. Entonces, el llamado de atención a los legisladores nuevos es ver lo que está pendiente y que es muy importante y que ya está bien avanzado. Por ejemplo, tenemos temas como la seguridad. La reforma parcial a la Constitución, que plantea el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en materia de seguridad, ya tiene informe para segundo debate. Y solo la Asamblea Nacional tendría que debatir y aprobar esta normativa para que siga su proceso legal.
Así hay otras normativas como el Código de la Salud que podría ser enviada directamente al registro oficial porque ya pasó el tiempo del veto total. La ley de la Contraloría, por ejemplo. Y así otras normativas como ley de minería que esperan también un segundo debate y una aprobación, el Código de la Niñez, lo propio. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos temas que ya están listos para ser aprobados. Y con esto cierro. Un mensaje positivo para la ciudadanía sería que la Asamblea Nacional comience a aprobar normativas que están estancadas. Y imagínense el mensaje para los ecuatorianos del titular: la Asamblea Nacional en el primer mes entrega 2, 3 leyes, Código de la Salud, Código de la Niñez, reforma constitucional. Creo que se vería un trabajo positivo y una imagen positiva de la Asamblea. Y en cuanto a los juicios políticos que están en espera en la Asamblea Nacional. Ahí también hay que regresar a ver a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esos procesos no han muerto, simplemente se han suspendido. La Asamblea Nacional deberá retomar esos procesos en el orden que han venido siendo tratados, porque así dice la norma. Y en ese sentido, desafortunadamente, nuestra ley no permite que se priorice uno u otro juicio político. Por ejemplo, vamos a ver juicios políticos a ministros que ya habrán salido del cargo y quizá no sea oportuno. Quizá ahí la Asamblea Nacional deberá acelerar el tratamiento de estos procesos y archivarlos para que sigan tratando en el orden secuencial, por ejemplo, procesos como el que se seguirá en contra del Consejo Nacional Electoral. Señor Celi, en este informe que ha emitido el Observatorio Legislativo, en donde se señala los proyectos que quedaron pendientes, los juicios políticos y esos otros temas que tiene que tratar la Asamblea Nacional, ¿cuáles también son esas recomendaciones? Quizá ustedes le hacen recomendaciones a los nuevos legisladores para este periodo de pocos meses. Sí, son 2 recomendaciones muy sencillas. En realidad, la primera tiene que ver con algo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que consiste en que dentro de los primeros 60 días de la posesión del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, ellos deben crear una agenda parlamentaria. Y la recomendación es que esa agenda parlamentaria sea construida con la ciudadanía, para que la ciudadanía muestre cuáles son sus prioridades al respecto de la agenda parlamentaria. La segunda recomendación es transparencia. La Asamblea Nacional desafortunadamente hoy en día ha logrado transparentar apenas el 50% de su información. Le queda un 50% de información por transparentar. Y ahí la recomendación es atender a lo que establece la nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que manda a transparentar absolutamente todo lo que produce la legislatura para que, por ejemplo, nosotros podamos conversar al respecto de su gestión. Si no tenemos información, simplemente estaríamos especulando y esa no es la idea. Señor Celi, y usted ha hablado de esta agenda parlamentaria que debe construir la nueva Asamblea Nacional, pero también ¿qué pasó con la agenda parlamentaria de la Asamblea Nacional disuelta? ¿En qué porcentaje quedó para que la población conozca? Es por ello la recomendación. Deben construir la agenda parlamentaria con la gente. ¿Por qué? Porque las anteriores agendas parlamentarias, por no tener esa conexión con la ciudadanía, voy a referirme a datos concretos, la agenda de Guadalupe Llori, que se denominó Minga por el Ecuador, fue cumplida en un 40%. Y la agenda del diálogo a los hechos del expresidente Virgilio Sequicela fue cumplida en más de un 70%. Si sumamos lo que quedó pendiente, pues es más del 50%. Es decir, aquellas demandas ciudadanas o aquellas ideas de los legisladores o de las bancadas no se cumplieron. Entonces, ahí de nuevo me permito decir la recomendación. Es importante que construyan esta agenda con la ciudadanía para que sea una agenda realista, que tenga plazos y que no sea pues una venta de humo, digamos, sino que sea algo que se puede cumplir en este corto tiempo. Y usted ha hablado acerca de que los legisladores tienen que construir una agenda con la ciudadanía. También ha hablado de esa cercanía entre el legislativo y la población, que es algo que también ha generado mucho debate en el país, debido a que se menciona que la Asamblea no tiene esa cercanía. Aquí en Corampe hemos tenido diálogos con varios asambleístas y se ha tocado este tema y ellos han dado a conocer en este caso su intención de tener esa cercanía con la población. Pero ¿por qué cree que existe esta intención pero no se logra este objetivo? Yo creo que no se pasa del plano político al plano más técnico. Nosotros desde Observatorio Legislativo hacemos espacios técnicos, eminentemente técnicos, que los denominamos encuentros democráticos y otros espacios que los denominamos town halls, en donde la ciudadanía, por ejemplo, si queremos tramitar un código de la salud nuevo, lo que hacemos es invitar a los expertos que saben del código de la salud y invitamos a legisladores que tienen la intención de presentar proyectos de ley o tramitar reformas en esta materia. En ese sentido, lo que se hace es aportar con insumos técnicos que luego se transforman en leyes.
Creo que ese tipo de espacios y ese tipo de formatos son necesarios de promover por parte de los legisladores y por parte de la ciudadanía. La palabra clave aquí, estimada Elba, es corresponsabilidad. No solo los legisladores deben preocuparse de buscar esta conexión con la gente, sino la gente también debe buscar esta conexión con los legisladores para así lograr pues unos criterios más técnicos más allá de lo político, ¿no? Y usted ha tocado un punto muy importante y es la corresponsabilidad, esta intención que también en la población tenga de acercarse a estos temas políticos, de tener esta incidencia política. Y hace algún tiempo hablábamos con algunos expertos también acerca de este tema y también se señalaba que quizá no existe esta participación de las personas porque no conocen al 100% los espacios participativos en los cuales ellos pueden dar a conocer su opinión, sus proyectos, sus iniciativas. ¿Qué pasa también con eso? Sí, ahí sí es una responsabilidad de la legislatura. La LOTAIP y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que los legisladores, la propia institución, debe difundir las oportunidades de participación ciudadana. Es decir, poner a la mano, al alcance de la mano de la ciudadanía, por ejemplo, la participación en una comisión general, en una comisión de la Asamblea Nacional, en una comisión general en el Pleno de la legislatura, el propio asambleísta por un día. Creo que pocas personas conocen que pueden acceder a esto y pocas personas lo usan. Yo como ciudadano, por ejemplo, he participado en comisión general, pero yo le pregunto a la demás ciudadanía si es que ha participado como asambleísta por un día. Es importante que, por un lado, la legislatura comience a promover, difundir, utilizar las redes sociales incluso para decir, gente, pueden venir a la Asamblea Nacional a participar. Y las personas de ir con responsabilidad también a ejercer su derecho a la participación. Señor Celi, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y también consultarle cuál es su panorama, cuál es el panorama que usted analiza de este escenario electoral previo a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre. Bueno, en primer lugar, creo que queda mucho tiempo, creo que será el mes más largo de la historia del país, porque van a pasar muchas cosas en materia electoral, por supuesto, en donde veremos, desafortunadamente ya se está encaminando la campaña en ese sentido a un baratillo de ofertas, en donde no se dice con mucho sustento cómo se va a cumplir todo lo que se está prometiendo. Creo que el debate será de nuevo protagonista de la historia del país. Vamos a tener un debate después de varios años, un cara a cara, donde dos candidatos van a tener que, yo espero, demostrar cómo van a hacer todo lo que están prometiendo. Creo que eso es lo que espera el país, propuestas concretas y no pues un baratillo de ofertas. Perfecto, le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerle una próxima oportunidad para continuar haciendo estos análisis previo a las elecciones del 15 de octubre. Siempre es un gusto participar en Corap. Muchas gracias, estimada Elba. A usted, señor Celi. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este informativo comunitario Ecuador en Contacto.